Hoy te voy a facilitar tips para vivir o convivir con heridas invisibles, llámase traumas complejos, trastorno de estrés postraumático o todo aquello que de alguna manera nos atormenta, ya sea porque ha pasado en el pasado y no hemos encontrado solución o porque no sabemos convivir con ello. Primer tip es no pensar que ha sido tu culpa. Es importante recalcar esto, no es tu culpa. Y repetimos, no es tu culpa. ¿Por qué digo esto? Porque en principio, cuando vivimos algo de forma atacante, consideramos que algo hemos hecho nosotros que ha efectuado ese acto desagradable o esta situación que podríamos llamar traumática. En ningún caso eso ha sucedido por eso, simplemente que en ese instante no tenemos las herramientas emocionales para gestionarlo con la rapidez que ese momento necesita. Por eso es muy importante, sobre todo, no culparse. Es un proceso que eso se hace con el tiempo, no en el momento exacto. Generalmente en el momento exacto la persona queda lo que llamamos en shock o traumada o en un estado disociativo, que eso es algo muy común en las personas que viven estados muy alterados, sobre todo cuando es una agresión física o cuando es una agresión sobre todo violenta o en muchos casos cuando es una agresión a tu persona. Simplemente que ha pasado algo que no has sabido encajar, porque hay que entender que no necesariamente las cosas difíciles de nuestra vida vienen dadas por una agresión. A veces, en muchos casos, las agresiones vienen dadas de una forma dulce. Y aquí lo voy a seguir explicando. La forma dulce es aquello en el cual es parte de tu día a día y tú no ves ningún tipo de problema. Alguien que se acerca a ti demasiado y tú sientes que se está acercando demasiado, pero no es lo que tú querías y en este caso sientes como una invasión de tu cuerpo. Eso también es un abuso de tu intimidad, pero como es normal dentro de un estado cotidiano, pues no consideramos que eso sea ningún tipo de abuso, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que no es tu culpa, sea lo que sea que hayas vivido. 2. El tip más importante de todos, cuidarse. Cuando hablo de cuidarse, me explico a nivel alimentación, a nivel descanso y a nivel redes sociales, a nivel entorno social. ¿Por qué hablo de este tip como un poco más amplio? Porque este tip es la base para que tu estado, sea el que sea que se encuentre después de una situación difícil, pueda reequilibrarse. Porque solo a través del cuerpo y a través de nuestra adquisición de nuestras habilidades físicas podemos recomponer aquel drama, aquella situación que no hemos tenido las habilidades anteriormente para poderlas solventar. Y sobre todo, verlo desde una perspectiva más bien lejana y no tan cercana. Porque para abordar la situación traumática es importante generar lo que es un espacio disociativo para poder verlo desde lejos, para poco a poco irse acercando dependiendo de las herramientas emocionales que vamos adquiriendo. ¿Cómo se adquiere eso? Sobre todo teniendo en cuenta que nuestro cuidado físico, nuestro cuidado mental y nuestro cuidado social es básico. Cuando hablamos de eso es que si tenemos algún problema en una de esas áreas, es importante solventarlo y responsabilizarnos de ello. Eso puede causar un largo periodo de tiempo, porque obviamente son hábitos que tenemos que reeducar nuestro cuerpo y que generalmente el shock traumático deja en un estado como débil, en el sentido de que empezamos a dormir mal, empezamos a comer mal y no sabemos por qué. Porque nuestra situación traumática o las que hayan sucedido lo que ha hecho es desbalancear nuestro estado personal, físico de nuestra persona. Entonces es importante trabajar esas tres áreas: físico, mental y cuidado social. Tercer tip, importante, coger y es trabajar lo que es el estado víctima en el cual uno ha quedado después de vivir algo que no tiene comprensión lógica. La mente busca soluciones en base a la lógica, no en base a cómo nos sentimos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Tu mente no desea que seas feliz, desea salvarse, y como consecuencia va a hacer lo que sea y te va a dar todas las ideas posibles para que tú huyas del dolor. En ese momento, muchos de los terapeutas dicen que hay que vivir el dolor otra vez para volverlo a pasar. En mi punto de vista, y como yo lo he vivido o experimentado, en muchos casos sí es necesario volver a ese estado, pero nunca considero que haya que hacerlo solo, siempre con un buen acompañamiento terapéutico y con una persona que te sepa acompañar. Significa sostener emocionalmente toda aquella emoción que no ha podido ser expresada en el momento traumático. Para eso hay varias técnicas, es muy complicado, no todos los terapeutas, por mucha formación psicológica que tengan, saben cómo acompañar emocionalmente, porque esto trata de sostener y a veces en una hora de sesión es muy complicado y la persona cuando se deja o se relaja no es en una sesión terapéutica o a lo mejor es después de muchas, sino tiene que ver con el vínculo afectivo que se genere con ese profesional o ese terapeuta y eso requiere tiempo. Porque recordemos, los seres humanos necesitamos tiempo para asimilar lo que sea que hayamos vivido, tanto si es bueno como si es malo.
tanto si lo hemos vivido como desde un lugar de seguridad, como si es un lugar de inseguridad como lo que es un trauma. Así que en este caso yo considero que es muy importante trabajar a nivel terapéutico lo que es el drama o la situación que haya vivido, pero siempre con un acompañamiento. Explico y vuelvo a explicar, perdonadme, pero es que para mí esa base es la más principal. Tú no puedes ayudarte de terapeutas que te lleven a la herida sin que te sostengan emocionalmente. Cuando digo sostener es que cuando tú llegues a un estado donde no sepas ni qué estás haciendo, no tengas control de tu ser, tengas a alguien con suficientes valores humanos para sostener eso y que en ese momento, cuando uno está más vulnerable, pueda acompañarte como quien acompaña a un padre o una madre a un hijo que quiere que salga adelante. Porque generalmente esos estados alterados de la conciencia vienen dados por esa disociación que se ha vivido en el trauma. Eso, como repito, no todo el mundo lo sabe hacer, es algo muy particular. Yo realmente a pocos terapeutas, por no decir 1 o 2 en mi vida, habré encontrado que tuvieran esa facilidad, pero es importante trabajar eso con un proceso consciente, de saber que ir a la herida es importante, pero cómo vamos a la herida es más importante aún. Así que hasta aquí mis 3 tips principales de cómo convivir con heridas invisibles, traumáticas y de carácter difícil para la persona. Gracias.